¿Qué es el silicio? ¿Para qué es el silicio? ¿Cómo puedo hacer un silicio? Cuando busco a Dios en silicio, ¿Dios responde? ¿Puede alguien que no es cristiano hacer silicio y ayuno? En el silicio Dios me ha entregado un ángel. El silicio se puede romper cadenas. Te da respuesta y se te activan las visiones espirituales. El silicio se hace de esta manera buscando a Dios. Esto acontece en el mundo espiritual cuando alguien ayuna y silicia. Quédate hasta el final de este video para que aprenda sobre el silicio. Venancio, Dios te bendiga, Cristo. ¿cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. Hoy quiero tocar un tema que la gente se ha preguntado acerca del silicio. Bueno, el silicio eso es muy poderoso. Yo creo que las personas serán bendecidas, las personas serán prosperadas a través de esta enseñanza que le vamos a dar del silicio. Ok, más o menos, ¿cómo se hace el silicio? ¿Cuál es el motivo? Bueno, aquí ellos van a aprender varios puntos. Cómo se hace, qué es el silicio, para qué es el silicio. Para eso yo quiero que tú vayas a la Biblia, Mateo capítulo 11, versículo 21. Mateo capítulo 11, versículo 21. Amén. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Bueno, que se hubieran arrepentido ¿en qué? En ceniza y en silicio. En silicio y en ceniza y en silicio. Lo primero que tenemos que saber, ¿cuál es el término que nosotros aquí en República Dominicana manejamos como silicio? Hay un silicio que yo le llamo el silicio dominicano, que fue el que yo aprendí, pero sabemos que el ejemplo y la directriz no la damos nosotros, la da la palabra de Dios. Y muchas personas han escuchado a Juan Carlos Harrigan, ha escuchado a Randy Island, a Carlos Vicente Barranco, a Christopher, a Venancio, hablar de el silicio. Y la gente dice, pero ¿qué es eso? ¿De qué silicio ellos están hablando? Bueno, yo te voy a hablar del silicio bíblico y después nos vamos a trasladar a las experiencias de nosotros en el silicio, en el que nosotros conocimos. Lo primero es que, ¿qué es silicio? El silicio era una vestidura áspera hecha de pelo de cabra o de camello que se utilizaba, usada sobre la piel como símbolo de humillación. En los tiempos bíblicos se colocaba para expresar duelo, arrepentimiento, aflicción o clamor profundo delante de Dios. Tiraban ceniza, se echaban ceniza encima y se tiraban en el piso como símbolo de humillación, como símbolo de arrepentimiento o como una manera de clamar a Dios. Mejor dicho, era un sacrificio. Por eso yo siempre he dicho que sin sacrificio no hay gloria. Ahora, cuando nosotros nos vamos al tiempo bíblico, según Jonás capítulo 3, versículos 5 al 6, dice la palabra del Señor que se humillaron todos los de Nínive, desde el más pequeño hasta el más grande. Lo que está diciendo aquí que hubo una humillación, porque Dios le envió una advertencia. Cuando Dios le envía esta advertencia, Dios se le envía a través del profeta Jonás, para que el pueblo recapacitara del mal, del pecado que estaba cometiendo. ¿Y qué ellos hicieron? Se humillaron delante de Dios. ¿Cómo? En silicio y ceniza. Y en ceniza y en ayuno. Hasta los animales ayunaron. Oye, para que tú veas la humillación que tomó este pueblo delante de Dios, y dice que Dios detuvo el mal que venía para con ellos. Lo que quiere decir que a través del silicio tú te humillas, te arrepientes y puedes detener cosas que vengan para tu casa o para tu familia o para tu ministerio. Así mismo como tú puedes tener cosas, juicios, espíritus que vengan para tu casa, así también tú puedes obtener bendiciones del mundo espiritual. Lo que está diciendo aquí, que por la humillación de ellos, Dios detuvo el mal. Porque si se humillara mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y orar y se arrepintiera de su mal camino, ¿qué yo haré? Yo sanaré su tierra. ¿No, verdad? Perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Y le voy a responder, voy a estar con ellos. Porque a Dios le gusta la sinceridad.
Dios le gusta una persona sincera. Dios sabe que tú pecaste, pero Dios no anda buscando que tú sigas pecando. Dios anda buscando que tú reconozcas para Él restaurarte. Por eso el cilicio es un modo de humillarse delante de Dios. Sí, porque la humillación es algo muy fuerte. Es que te ayuda a que tú te acerques a Dios. Aquí mismo como Nínive, los que estaban ahí, se humillaron. Y a través de esa humillación el cielo escuchó que su corazón, sus oraciones, y muchas veces criticamos el cilicio, pero no sabemos la importancia y el poder que tiene cuando un hombre se humilla. Entonces el silicio es importante llevarlo ahora mismo también en la actualidad, porque vemos muchos cristianos que hacen silicio, aunque no conocen muchas veces su significado y todo eso, pero Dios mira su intención y puede perdonar lo que hacen. Sí, y tú me dijiste una pregunta que me impactó. Esa pregunta es, ¿el cilicio solamente es para los cristianos? ¿Puede una persona no cristiana hacer cilicio? Claro. Incluso aquí en República Dominicana hay un artista muy reconocido que ya todo el mundo lo conoce, conocido como Rochi. Sí. Él, su familia es una familia cristiana y él hace cilicio y ayuno. Entonces, Dios está viendo el sacrificio de él. Incluso la Colgate, según se cree y he recibido información, no son cristianos, pero el 90% de sus ganancias ellos la dan como ofrenda a Dios y el 10% es para ellos. Wow. Incluso tú estás viendo que la EBDB, Escuela Bíblica de Niños, mayormente lo que se da es de Colgate, porque ellos se lo dan a Dios. Dios no tiene compromiso con la salvación de ellos por lo que ellos dan, pero sí con los recursos que ellos tienen. Porque cuando tú ofrendas, no es que te vas a salvar, pero yo sé que tus graneros serán llenos, porque esa es la ley de la siembra. Lo que tú siembras, eso tú de cosecha. Ahora, cuando tú haces un cilicio, Dios lo ve como un sacrificio. No es que tú te vas a salvar por ciliciar, porque las personas no se salvan por lo que hacen. La persona se salva por lo que creen. Por eso es que la Biblia dice, creen en el Señor Jesucristo y serán salvos ¿qué? Tú y tu casa. Está hablando aquí de que es lo que tú crees, la gracia que recibiste, no es la obra, pero todo el que es salvo hace obra de salvo. Ahora, el cilicio y el ayuno es para cualquiera porque es un acto de humillación delante de Dios. Y Dios quiere que la persona se humille. Dios no anda buscando tu religión, Dios anda buscando tu corazón. Dios no anda buscando lo que tú pareces, Dios anda buscando lo que tú eres. Dios no anda buscando tu carátula, Dios quiere tu esencia. Por eso que cuando el hombre cilicia, cuando el hombre ayuna, el hombre está desnudando su corazón delante de Dios. Le está diciendo, Señor, mira mi corazón, haz lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, pero Señor, debarátame. Señor, restáurame. Señor, levántame. Y es un acto de humillación. Ahora, ¿qué hizo Nínive? Nínive se humilló. Sí. No solamente se humilló los niños, sino también que se humillaron los grandes. Y no solamente los grandes, sino que hasta el rey se humilló delante de Dios. Hay gente que dice, bueno, el cilicio, el ayuno, es para los que están comenzando. No, el cilicio es para los reyes. El cilicio es para los esclavos. El cilicio es para los libres. El cilicio es para todo el mundo que quiera humillarse delante de Dios. Ahora, humillarnos delante de Dios es el primer paso hacia el perdón y el arrepentimiento. La humillación. La humillación. La humillación es el primer paso para el perdón y la restauración. Oye, cuando tú no reconoces, cuando tú no te humillas, tú nunca vas a alcanzar la restauración porque tú entiendes que tú estás bien. Si no, pregúntaselo a David. Cuando el niño estaba entre la vida y la muerte, que Dios mío, que él había tomado como esposa la mujer de Uría Eteo, que había hecho todas sus barbaridades. Ya usted sabe, David no solamente fue un adúltero en ese tiempo, sino también que fue un homicida. Preparó el plan, lo maquinó. Fue traicionero porque traicionó a un amigo. Y en ese momento él se está humillando delante de Dios en silicio y en ceniza. Y cuando él vio que el muchacho no se salvó, se levantó. Porque hay gente que están haciendo las cosas para alcanzar un bien y no para humillarse delante de Dios. No, repite eso, por favor. Hay personas que están haciendo sacrificios para alcanzar algo de Dios, pero no para humillarse delante de Dios.
Y Dios quiere que tú te humilles, no que tú quieras alcanzar algo de Él. Esto no es un trueque. Tú me das y yo te doy y tú me das. No. Esto es un acto de reconocer que el grande es Él, que nadie es como Él. Entonces tenemos gente haciendo trueque. Sí, haciendo por los trueque. sacrificios. Claro. Yo ayuno por esto, tú me das esto. Sí. Yo siliceo por esto. Sí. Entonces, ¿qué provoca eso en el mundo espiritual? Bueno, hace que el mundo espiritual no te entregue nada. Porque Dios no trabaja con gente interesado. Dios trabaja con gente humillada. Dios no anda buscando un corazón que lo anhele por lo que Él le da, sino que lo anhele por lo que Él es. Por eso que ese tipo de silicio en la antigüedad era para humillación y arrepentimiento. Y también para alcanzar algo de Dios, una bendición de Dios. Sí, porque aquí vemos como los ninivitas se humillaron, pero también se arrepintieron. Porque tenemos gente que ellos se humillan, pero no se arrepienten. Entonces, ¿de qué vale tu sacrificio, tu silicio, si no hay un arrepentimiento en tu corazón? Entonces, tiene que ir de la mano. Porque tú hablabas de David y David se humilló, pero también hubo un arrepentimiento en su corazón genuino, pero también sincero. Porque la sinceridad, cuando tú la demuestras, no fingiendo, sino verdadera, te acerca más al cielo, que te perdone y que el cielo pueda contestar tu petición. Sí, y ya te hablé de una parte donde lo de Nínive. ¿Se humillaron para qué? Para alcanzar un bien de Dios. Un bien, un perdón. Para obtener el perdón, se arrepintieron en silicio y en ayuno. Ahora, estamos viendo a David que se humilló delante de Dios. ¿Para qué? Para que no le mate el niño. Estamos viendo un pueblo que se arrepiente. Estamos viendo un hombre que quiere una bendición de Dios, pero cometió un pecado. Y no se está humillando ni reconociendo lo que cometió, sino que anda buscando que Dios le mantenga el pecado. Pero ahora, si nos vamos a la Biblia, Daniel capítulo 9, versículo 3, búscalo. Daniel capítulo 9, versículo 13. Si tú eres intercesor, este video es para ti. Si eres intercesora, este video es para ti. Oye, ¿por qué? Porque aquí vamos a ver cómo Daniel intercedió por su pueblo. Daniel capítulo 9, versículo 3. ¿Lo tiene ya? 9, versículo 3. Sí. ¿Qué dice? Y volví mi rostro a Dios, el Señor. ¿Volví qué? Mi rostro. Mi rostro al Señor. Buscándole en oración y en ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Volví mi rostro al Señor. ¿Buscándole en qué? En ayuno. En ayuno. Ruego. Ruego. Silicio. Silicio. Y ceniza. Y ceniza. ¿Qué está hablando aquí? Aquí estamos viendo cómo Daniel ayunó, oró y se vistió de silicio al interceder por su pueblo. Los intercesores le dio una herramienta muy poderosa a hacer intercesión en silicio. Cuando tú te sacrificas para interceder por un pueblo, cuando tú te sacrificas para intervenir en algo que viene para un pueblo, porque es fácil interceder para mí. Sí. Es bueno siliciar para obtener algo de Dios, pero lo poderoso es cuando tú eres como Daniel, que tú dices, voy a orar, voy a ayunar, voy a siliciar para que Dios salve, Dios sane a alguien que ni mi familia es. Lo que pasa es que la gente ha perdido la compasión en el corazón. Y donde no hay compasión, no hay milagro. Donde no hay compasión, no hay sanidad. Hay cosas que Dios no hacía porque quería. Jesús no lo hacía de que porque quería, sino porque la compasión se lo despertaba. Daniel intercedió. ¿De qué manera? En silicio, en oración, en ayuno, en ceniza. Ahora, hay gente que va a decir, Venancio, y es el ayuno y el silicio que ustedes hacen en República Dominicana. Bueno, hay personas que se tiran ropa de saco, se ponen un saco, saco es como una bolsa donde se guardan arroz y cosas y se ponen eso y lo toman como en forma de silicio, otros hasta se entierran. Sí. Hay profetas que se han enterrado, otros se tiran ceniza y se acuestan en ceniza como el silicio bíblico, pero hay otros que el que yo he hecho donde usted va a la iglesia, así fue que yo comencé, yendo a la iglesia, y yendo a la iglesia no llevábamos
no llevábamos ropa de Christopher, no llevábamos sábana, no llevábamos almohada, no llevábamos nada de eso. Espérate. Es que tú no llevabas nada de eso en el silicio. No. No llevábamos almohada. Escucha esto, pon atención para acá. No llevábamos almohada, no llevábamos colcha, nada. La almohada mía era la Biblia. Así fue que yo comencé haciendo silicio. Claro. De esa manera. Porque era un sacrificio. Y el piso de la iglesia, donde yo me congrego, no tiene loseta. Era un piso hecho en cemento. Con cemento de colores. Ya tú sabes, ese piso que cuando hacía frío te daba duro. Pero ahí fue que yo comencé a tener mis primeras experiencias con el Señor. Sí. ¿De qué manera se hacen los silicios en República Dominicana? El silicio en República Dominicana lo hacemos que abandonamos la cama, abandonamos la comodidad y nos incomodamos nuestro cuerpo para que nuestro espíritu se acomode dentro de nosotros. Sí, porque me acuerdo yo también, Venancio, que era nuevo creyente en ese entonces y subieron unos jóvenes, pastores, profetas, para un monte. Y yo le dije, yo quiero ir para allá. ¿Seguro? Digo, sí, yo quiero ir. Y me acuerdo que vamos todos para allá, para Villa Altagracia. Era una montaña alta que se veían como las nubes. Y todo el mundo tiene su mochila. En su mochila tienen sábana y otra cosa, tienen luces. Y cuando de repente vamos a subir, yo me engancho en mi mochila y me dice el profeta, para allá no se va a dormir, ni a acomodarse en una cama. Y yo digo, no hay problema, yo lo que quiero es buscar a Dios. Cuando dejo yo mi mochila, que subimos para ese monte, hacía un frío porque debajo había un río y el frío era tan fuerte que los huesos te temblaban. Y cuando yo veo que muchos sacan su sábana, sacan su colcha, y le digo yo al profeta, ¿y por qué ellos tienen colcha y tienen sábana? Aquí se vino a orar, allá se liciar. Me digo, no, quiero enseñarte a ti lo que es el sacrificio y la humillación del silicio. Ese día de pito a pito, tuve que amanecer orando en una montaña. Entonces, ¿qué aprendí de este silicio? Que hay que humillarse, quebrantar la carne, los deseos, para que tu espíritu pueda tener lo que es un crecimiento espiritual. Porque tenemos gente que silicia, pero silicia muy cómodo. Tú hablabas ahorita de sábana, Sí. corcha, gente que se acomodan bajo un aire y están supuestamente siliciando algo espiritual. Pero el silicio necesita humillación en la carne. Claro, mira que lo que pasa, Christopher. El silicio no es tú tirarte en el piso. No, porque cualquiera se tira en el piso. No eso. Incluso los presos, República Dominicana, no tienen camarote. Antiguamente no había camarote así de que camas con colcha. No. Era hasta una sábana que tiraban en un piso. Entonces, ¿están siliciando ellos? No están siliciando. Están durmiendo en el piso. Ahora, ¿qué es silicio? Cuando alguien iba a siliciar en la antigüedad, ¿qué hacía? Cuando alguien iba a siliciar, si iba a buscar una humillación o un arrepentimiento o era un clamor a Dios, ¿tú crees que se iba a pasar la noche entera durmiendo? No. Cuando nosotros íbamos a siliciar, un grupo de jóvenes y de caballeros ya, nosotros no podíamos dormir. Y si alguien se dormía, duraba una hora, íbamos y lo despertábamos. ¿Por qué? Porque la intención no era dormir en la iglesia. La intención era orar. Por eso que el silicio no es usted tirarse en el piso. Porque hay gente que ya el piso para ellos se convirtió en una cama. Sí, se convirtió en una cama. Y ellos se sienten bien en la cama. Ellos se sienten bien en el piso. Otros se sienten bien en la cama. Entonces, ¿dónde está la ecuación de este asunto? ¿Dónde es que está el secreto del silicio? No es donde tú duermes, es donde tú te sientes mal. Donde tu cuerpo no está cómodo. Hay gente que se siente más cómodo en el piso que en la cama. Sí. Entonces, el silicio tuyo no sería el piso, el silicio tuyo sería la cama. Porque llega un tiempo donde tu cuerpo se acostumbra tanto a algo que ya no es un sacrificio. Se convirtió en tu lugar de hábitat,
en tu lugar donde tú te sientes bien. Entonces, si tú te sientes bien siliciando, no un sacrificio, porque tu cuerpo está cómodo. Está cómodo. Lo que tú estás buscando a través del silicio es romper tu carnalidad, es romper tu humanismo para poder accesar a niveles espirituales. Las primeras experiencias que yo tuve con el Señor fue en silicio, en la iglesia. Me acuerdo que la primera vez que yo vi un demonio, literal, siendo cristiano, fue en silicio. Ese día voy a siliciar, eran casi ya las 10 de la noche. Y cuando voy a siliciar, que llego a la iglesia, estoy esperando los demás jóvenes. Yo tenía como 13 años, un adolescente. Y cuando yo llego, veo que pasan las horas y no llega nadie. Ay. Digo yo, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Me voy para mi casa o me quedo aquí? Me quedé, dije, voy a obtener algo. Y cuando a las 12 de la noche ya comienzo a orar y a interceder, mis ojos espirituales se abrieron. Y yo vi como un personaje a mi mano izquierda descendió, pero no tenía forma y me influyó temor y miedo. Yo dije, no, pero el Espíritu del Señor te puede dar temor, pero no te mantiene en el miedo. Cuando tú comienzas a tener tus primeras experiencias con el Espíritu Santo y con la gloria, con la unción, te puede dar temor. Wow, no soy digno de estar delante de ella. Digo, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué está aconteciendo? Cuando vi por detrás que la puerta descendió otro personaje, y a ese personaje le tiraron como una alfombra blanca, y va caminando hacia mí, me puso la mano y me dijo, no temas, yo estoy contigo. Y de ahí en adelante mi vida cambió. Lo que quiere decir que en silicio se me abrieron los ojos. Pero yo iba a siliciar, pero no era a dormir. Yo me acuerdo que yo estudiaba en la mañana en ese tiempo. Y eran las 6 de la mañana y yo estaba orando. Cuando llegaba a la escuela, llegaba con sueño. Porque fue tanto mi vida de oración en silicio en la noche anterior, que cuando despertaba, ya lo que dormía era media hora. Porque no fui a dormir en el piso. Fui a sacrificarme para hablar y comunicarme con el Señor. ¿Cómo se hace el silicio? Muchos lo hacen con sábana, tiran una sábana, no una colcha, y no tienen una almohada, porque hoy estamos acomodando demasiado el cuerpo, y si vamos a siliciar es a sacrificar nuestro cuerpo. Sí, porque me acuerdo que corregí a unos jóvenes, como ya uno tiene mucho tiempo en los caminos, y yo veía que iban a la iglesia, llevaban su colcha, su almohada y todo. Y ese día yo fui a siliciar y vi a los jóvenes así de esa manera y le digo yo, ¿y esa forma de siliciar de ustedes, quién se la enseñó? Porque no es la correcta. Yo veo que ustedes están acomodando mucho la carne. Y cuando uno viene a hacer silicio, uno viene ahora sí, a pasar tiempo con Dios, pero no acomodar su carne. Y le digo, el silicio se hace con un propósito. Sí. Porque si fuera así, todo el mundo tuviera siliciano, tirase al piso y ya. Tú dices el propósito por lo que va a hacer el ayuno. Eso pasó con Nínive, que era para buscar el perdón de que iba a perdonar a su pueblo y que la advertencia sea quitada. Entonces los jóvenes estaban durmiendo muy cómodos, pasando todo el tiempo en el piso, pero con una almohada y un teléfono. Digo, no, así no se silicea. Hay veces que uno tiene que poner de disciplina la carne, el teléfono, que es algo que está afectando el silicio de hoy en día de esta generación, porque está muy desvinculado de Dios. Y me acuerdo también que ese joven le digo yo, mira, comenzamos a clamar Venancio, orar en el silicio. Digo, vamos a orar en cadena. ¿Y sabe qué dijo el joven? Déjenme dormir. Digo yo, ¿pero cómo así? ¿Pero aquí se vino a siliciar y orar? No, yo tengo que trabajar mañana. Él ya cogió la iglesia como una casa para él dormir. Entonces, esta es la generación que estamos viendo, que están cogiendo la iglesia para dormir, pero no para orar y llevar un sacrificio espiritual. Entonces aquí yo quiero que tú me expliques la importancia de cómo se tiene que siliciar en el mundo espiritual. Bueno, no es en el mundo espiritual, porque tú no silicias en el mundo espiritual, tú silicias en lo literal. Y la importancia del silicio es que llega una etapa donde hay gente que hacen un silicio para humillarse. Uh-huh. Otros que hacen un silicio para un arrepentimiento, ¿verdad? Porque el arrepentimiento es cuando tú te das la vuelta, cuando tú entendiste que cometiste un pecado delante de Dios, ¿verdad? Pero en la humillación
es el reconocimiento de quién es Dios en la vida del hombre. Ahora, ya cuando no es un arrepentimiento ni es una humillación, sino que es un acto espiritual para tú obtener ciertos niveles en Dios. Le voy a decir algo. Hay gente que se pregunta y dice, ¿cómo Venancio se le abrió la mente y el espíritu para poder navegar en cierto conocimiento? Yo fui a un instituto bíblico, pero en el instituto bíblico me dieron algunos puntos, pero mi conocimiento no nace de un instituto, nace de la vida de oración en silicio. Porque la primera vez que yo comencé a navegar en profundidades bíblicas no fue en un instituto, no fue en mi casa tampoco. Era que cuando nosotros llegábamos a los silicios, nosotros teníamos como un programa. Y el programa era, llegamos, ¿no es verdad? Sí. A veces hasta cenábamos, no en la iglesia, sino afuera de la iglesia. Y cuando íbamos a cenar, yo me acuerdo que yo dejaba mi cena en mi casa. Le decía a mi mamá, estoy tarde. Yo siendo un adolescente, porque hoy la gente quiere gloria, la gente quiere unción, la gente quiere poder, pero la gente no se quiere sacrificar delante de Dios. Yo sé que hay mucha gente que va a decir, esto es por gracia. Salvación es gracia, unción, sacrificio. Sí. Escucha esto. Y yo dejaba hasta mi alimento aquí y me llevaba 25 pesos dominicanos. Casi medio dólar. Y me llevaba 25 pesos dominicanos y compraba un refresco y 2 masitas. Alaba. Y me la comía afuera, pero dejaba un manjar en mi casa. Eso era un sacrificio ya. Y cuando llegábamos a la iglesia, que estábamos ahí, nos poníamos en grupo. Por aquí, me acuerdo que Kelly Polanco, Jeffrey, que fue en parte de nuestra inspiración en la búsqueda con el Señor. Ellos se sentaban con nosotros y me acuerdo que ellos se ponían en el altar y yo me ponía siempre cerca de ellos y comenzábamos a estudiar. Y entrábamos en profundidades que fuera del silicio y del ayuno nunca podíamos accesar. Porque es que tú entras en una etapa tan espiritual, siliciando y ayunando, que tu hombre espiritual se despierta y todo lo espiritual que está en el texto se te revela. Lo que pasa es que la gente va a la búsqueda de los misterios y lo va con una mente carnal. Y la Biblia son textos literal, pero que esconden verdades espirituales. Lo que está diciendo lo escribió un hombre, sí, pero fueron inspirados por el Dios de los hombres, por el Espíritu Santo. Para que se te revele los códigos, para que se te revele los misterios, tú necesitas accesar al mundo espiritual y el mismo mundo espiritual te va a decir lo que está escondido dentro del texto. ¿No te ha pasado que a ti tú lees un texto muchas veces y después llega un tiempo donde tú subes espiritualmente y tú lo ves y cuando tú lo ves tú dices, guau, pero yo leí mucho esto, sí, y nunca se me había revelado? Claro. Es que tu hombre espiritual se alteró. Por eso, cuando yo comencé a navegar por la Biblia y a obtener ese don de ciencia, yo no conseguí el don de ciencia fuera. Yo lo conseguí en silicio y en ayuno. Entonces, el silicio entonces te entrega cosas espirituales que tú te conoces. El don de ciencia yo lo conseguí ahí en silicio. Porque el silicio te entrega herramientas espirituales. Sí, así como es un lugar de arrepentimiento y de humillación, es un lugar donde Jehová te puede entregar los dones espirituales que tú pensabas. Búsqueda. Sí, la búsqueda espiritual, porque muchas veces queremos nada más leer la Biblia, pero no queremos completarlo con el ayuno, con el silicio, con la meditación de la palabra en el secreto. Y todas las cosas que yo puedo manifestar hoy en día, la manifiesto a través de la búsqueda constante, mediante yo busco a Dios en profundidad y en propósito. Por eso hay gente que se pregunta, pero ¿cómo puede manifestar ese poder, sí, esa unción? ¿Y dónde lo consiguió? En silicio. Porque el silicio es algo secreto, no es algo público. Entonces tenemos gente haciendo silicio en público, pero no en el secreto. Y una de las cosas del silicio, que es tan poderoso, que el silicio tú no lo estás haciendo de día. Es de noche. Dios mío. Sí. Tú estás, de noche tú te estás sacrificando. Los humanos duermen de noche. Los que quieren algo de Dios
de noche es que buscan a Dios. Los judíos, los rabí, comenzaban a compartir el texto y la Torah de madrugada, de noche, les gustaba. Porque de noche ellos decían que se desataban misterios que en el día no se desataban. De noche ellos decían que se le desataban cosas que de día no se le desataba. Por lo tanto, en la madrugada, en la noche, yo me acuerdo que yo me acostaba hasta las 3 de la mañana leyendo y orando. Eso era lee y después ora y después lee. Era una combinación. Por eso que hay gente que piensan que nuestro conocimiento nació del conocimiento humano. No. Hay una universidad que no está en la tierra. Hay una universidad que está en el cielo. Por eso es que cuando en el día de Pentecostés dice que le escuchaban hablar en sus propias lenguas. ¿Y quién enseñó a esa gente ese idioma? Lo que el hombre dura un año, el cielo te lo entrega en un segundo. Sí. El día de Pentecostés, ¿cómo estaban ellos? Juntos y unánimes. Unánime, un sentido. Pero ahora que ellos iban y venían, no. Ellos estaban orando y siliciando ahí mismo. My God. Si la gente pudiera agarrar esto acá, su espíritu se le puede alterar. ¿Qué provocó de que Daniel tuviera esa visión con el ángel? Fue los ayunos y el silicio. Porque el silicio y la búsqueda con Dios te altera hasta la visión espiritual y te abre los ojos. La primera experiencia que yo tuve, que tenía que ir a predicar hacia un lugar, me acuerdo que yo del silicio, orando, ayunando, Jehová, háblame, qué palabra llevo al pueblo, dime algo, si soy profeta. Y en silicio de repente tengo una visión y veo que hay una persona, una mujer, con un vestido como de flores, que se paró y que yo oraba por la mujer y recibió un milagro. Y cuando de repente despierto, digo yo, pero yo vi como una mujer donde tengo que predicar. Me dice, sí, yo te hablo en visión. Y esa mujer va a ir para la iglesia ese día y va a recibir un milagro. Eso que yo vi, cuando voy a la iglesia veo la misma mujer. Digo yo, así te dice Dios, yo te vi en una visión, recibe tu milagro, ¡pam!, al instante. Ahora, ¿pero qué provocó eso? Fue el silicio, la búsqueda con Dios. El silicio te despierta aún tu espíritu que está muerto, donde tu carne mengua y tu espíritu te despierta. Entonces, la gente entendiera el porqué, el motivo, la razón, por qué es tan importante el silicio para un hombre de Dios. Claro, es muy importante porque es como una disciplina espiritual. Es como una disciplina espiritual que tú dices, voy a siliciar, voy a buscar a Dios. Y tu cuerpo está tan incómodo que tu espíritu se acomoda. Y ahí tú comienzas a orar más, a orar más, a orar más, a orar más, a ayunar más, a buscar a Dios más. Y yo sé que hay gente que dicen, pero ¿y cómo voy a dejar a mi esposa, a mi esposo? No, póngase de acuerdo. Digo, ¿por qué? Porque quien te dio esposa es Dios y quien mantiene tu matrimonio es Dios. Un día que usted diga, voy para la iglesia, voy a siliciar. Hay gente que yo conozco que su cama la han volteado, la han parado y dicen, voy para el piso a buscar a Dios. Pero no es perpetuamente, ellos lo hacen por X tiempo. Porque una de las cosas del silicio es que el silicio tú no lo puedes hacer permanente. Tienes que hacerlo de tiempo en tiempo. Porque si lo hace permanente, te acostumbra al silicio y ya no será un sacrificio, será un lugar de comodidad. Ahora, te tiraste en el piso, pero en el piso comienza a tener experiencia. Ahora, Venancio, dame Biblia. Sí. Te voy a dar Biblia. Cuando Dios hizo a Eva, ¿dónde estaba Adán? Estaba en el huerto. Estaba en el huerto, pero ¿en qué condición y en qué posición? Adán no estaba de pie. Dice que Dios lo entró ¿en qué? Un sueño profundo. En un sueño profundo. ¿Y quién duerme de pie? Nadie. Nadie. Que estaba acostado. Quiere decir que estaba ¿qué? En el piso. En el piso. Ok, my God. Lo que está diciendo es que hay cosas que no se entregan en la cama, se entregan en silicio. Espérate. Entonces, hay cosas que Dios te entrega, pero tiene que estar en el piso en un estado durmiendo para que Dios te pueda entregar algo. Sí, no, tiene que estar en sacrificio. Tiene que buscar a Dios porque sin sacrificio no hay gloria. No hay bendiciones sin proceso. Por lo tanto, hay gente que quiere bendiciones, pero no está listo para la bendición. Primero Dios procuró que Adán estuviera listo para después entregarle a Eva. Y hay gente, los jóvenes de hoy no quieren ayunar, no quieren orar, no quieren siliciar, no quieren buscar a Dios. Y quieren todas las bendiciones de Dios, pero no quieren los sacrificios que Dios requiere de ellos. Dios me dio que la generación más cómoda
Estima sentimental. Sí, no, es que esta generación, incluso tú le hablas de silicio, hay 2 o 3 que van a salir. No, eso era en la antigüedad. Te digo por qué tú estás tan seco. ¿Por qué? Suéltale. Te digo por qué tú estás tan seco y no se están viendo tantos milagros y maravillas, no por los predicadores, es por el pueblo, porque el pueblo entra en una comodidad que el pueblo ya no quiere orar ni siliciar. Cuando de antes un predicador iba a una campaña a predicar, ese predicador iba, mira, en la nube, tranquilito, porque que esa iglesia oró, ayuno, silicio, 21 días de ayuno, 40 días de silicio, 40 mañanitas. Y cuando ya el predicador iba, Dios hacía de todo y el predicador pensaba que era por él. Fue la iglesia que lo provocó. La iglesia. Hoy no. Hoy tú duras 40 mañanitas. Hoy tú te metes 45 días de ayuno, sobrepasando, haciendo un hipérbole. El que ha estudiado teología entiende esto, hipérbole, exageración de los hechos. Hasta en la Biblia hay eso. Y usted se mete todo eso y cuando usted llega a la iglesia usted dice, pero ¿qué es lo que pasa? Ayuné y no pasó nada. No, es que Dios nunca va a derramar una gloria santa sobre un pueblo impuro. Muy fuerte. Hay cosas que no la provoca el predicador, la provoca el pueblo. El pueblo. Y algo también que pasó en el tiempo de Ageo es que el pueblo estaba durmiendo. Como los líderes estaban un poquito descuidados, hay gente que depende del pastor. Si el pastor dice no hay ayuno, no ayunan. Si no hay silicio, no hay silicio. Vamos a orar a las 3 de la mañana, nadie ora. Porque dependen más de alguien que de ellos mismos. Entonces tu vida espiritual no depende de tu pastor, no depende del profeta. Depende de ti. Sí. Entonces, muchas veces el pueblo ha cambiado su principio de búsqueda. ¿Por qué la generación pasada tenía tantos resultados a la hora de manifestar a Dios? Porque dependía más del secreto, de la búsqueda, del silicio. Pero ahora han cambiado el silicio, que ya no se puede hacer, que ya no se ayuna como antes, que ya Jesús murió por nosotros. Y por eso vemos una generación muy esquelética espiritualmente. Por eso mismo. Sí, que está viviendo del día a día. Pero está viviendo como pobre cuando Dios la llama a ser rico. Rico porque es rico en bendiciones, rico en gloria. Y lo que la iglesia que era trastornadora de antes, hoy es la burla de los impíos. Hoy los impíos, nosotros le damos risa. Sí. Por el tipo de mensaje y el tipo de forma que estamos llevando. Porque la gente se desconectó de lo espiritual. La gente se desconectó de lo santo. La gente se desconectó de lo de Dios. Y está conectado con lo del mundo. Ahora, si tú observas, ¿qué hicieron con Adán? Lo durmieron. Le sacaron su bendición. Los matrimonios se entregan buscando a Dios. A mí me enseñaron que un ministerio, un matrimonio, las bendiciones, la prosperidad, no se obtiene usted aplicando métodos impíos. No. Se obtiene usted buscando a Dios. Yo sé que hay que trabajar porque Dios no le gusta lo vago. Yo sé que hay que hacer su diligencia, ponerse lindo para que cuando la sierva te vea diga, wow, la bendición de Dios está linda. Claro, eso está excelente, pero yo también entiendo que las cosas no se obtienen a través del físico solamente, se obtienen con un trasfondo espiritual. Hay cosas que hay que primero obtenerlo en lo espiritual y estar a la altura en lo literal, vestirse bien, oler bien, hablar bien, todo eso, excelente, pero no nos podemos divorciar de lo espiritual. Tú quieres un matrimonio feliz, tú quieres un matrimonio duradero, ora y ayuna, busca a Dios en silicio, porque se casan por la curva y se estrellan cuando la están doblando. Ajá. Te digo por qué. ¿Por qué? Porque se preocuparon más por cómo se ve y no cómo lo obtuvieron. Se ve lindo, pero ¿qué tú hiciste para obtener eso? ¿Cómo lo conseguiste? Si tú lo conseguiste en ayuno y oración, tú sabes que te le entregó Dios. Pero hay gente que no lo consiguió buscando a Dios. Hay gente que lo consiguieron haciendo su diligencia. Ahora, por eso que cuando Adán, Señor, la mujer que me diste, fuiste tú que me la entregaste. Yo la amé y la quise, pero fue Dios que hizo entrega de ella. Debes de saber que en silicio hay cosas que se te van a entregar. No que no te van a dar problemas, sí, pero tú debes saber que el problema que te dé, Dios es responsable de eso, porque sí, fue Dios que te lo entregó. Ahora, en silicio, aparte de la entrega que se te hace, también se te hacen promesas. Porque dice la Biblia que cuando Jacob salió de la casa de su padre y de su madre, dice que tuvo sueño, tuvo hambre.
Y dice que se arrecotó ¿sobre qué? Sobre una piedra. Y dice que tuvo una visión y veía una escalera, ángeles que bajaban y ángeles que subían. Y en la altura por encima de la escalera estaba Dios sentado en su trono. Le habló y le dijo: Jacob, yo soy el Dios de tu padre Abraham y de tu padre Isaac, y también soy el Dios tuyo. Y comenzó a hacerle promesa. ¿Qué tuvo Jacob ahí? Tuvo visión. ¿Cuánto tiempo tú tienes que no escucha a alguien decir: tuve una visión? Dios me reveló. Es que me di cuenta que las visiones, las revelaciones, es para gente que se sacrifica. Es para gente que entran en niveles espirituales. Él dijo: voy a entrar a este nivel. Se arrecotó sobre la piedra. ¿Qué es esto? Incomodidad. Pero en la incomodidad se les reveló Dios. Hay gente que te van a decir que no hay que incomodarse ahora. Baby, usted me perdona, pero déjeme tranquilo. Que en la incomodidad Dios se me ha revelado. En la incomodidad es que yo he tenido visiones poderosas. Cuéntame una experiencia tuya, Christopher, en silicio que tú has tenido con el Señor. Claro. Yo me acuerdo una experiencia que marcó mi vida y fue la primera. Sí. Porque yo veía mucha gente que hacía los silicios y le preguntaba: ¿y por qué hacen los silicios? ¿Cuál es el resultado de eso que están en el piso? Si no, yo no veo creyente. Y comenzaron a explicarme: no, con todo el silicio pasan cosas espirituales. Y cuando me pasó la primera experiencia espiritual, que yo me veía en un sueño, pero me veía como hablando lengua, profetizando. Y cuando desperté, le cuento a mi amigo: wow, tuve un sueño, pero me veía hablando lengua, pero profetizando. Y me dijo: no, se lo provocó la búsqueda con Dios en el piso. Entonces yo dije: wow, pero yo voy a seguir siliciando, porque eso que yo hice provocó como más hambre en mí. Entonces el silicio provoca más hambre espiritual. Porque cuando tú entras en el silicio, Dios trata contigo, como no puede tratar despierto, trata contigo en sueño. Entonces, otra experiencia que me marcó, que fue una que tuve en silicio, cuando escuché por primera vez la voz de Dios, la escuché en un silicio, en mi habitación. Estaba como durmiendo. De repente, Dios comenzó a llamar: Christopher, Christopher. Y cuando yo hago así, que me empanto, porque era una voz como tan tronante que remenió mi espíritu. Ahí entendí que Dios quería tratar conmigo y quería que yo le dedique más tiempo que en silicio, en ayuno, pero también en oración. Entonces, por eso el silicio es tan importante, que te puede llegar a alcanzar niveles espirituales donde tú te puedes alterar. Mi pastor en una ocasión me dijo que cogió 50 días de ayuno hasta las 6, en ayuno y silicio. Y cuando estaba terminando el día, en el trabajo, que terminaba a las 6, de repente está caminando en la calle y se le suelta un roguarde a un hombre. Un perro. Un perro, sí. Se le suelta y va para arriba del pastor. Pero el pastor se sentía como un gigante, fuerte. Y cuando el perro fue para arriba de él, el dueño se asustó. Dijo: bueno, ¿lo va a morder o va a pasar algo? Y cuando el perro se acercó, el perro bajó la cabeza. El pastor lo miró así y lo reprendió. Y el perro no le hizo nada. Tú sabes que el roguardes de perro son guapos, muerten cuando están sueltos. Entonces el pastor le entendió que ese ayuno, ese propósito, le dio un nivel espiritual, pero también le dio poder. Entonces, gente que no busquen a Dios en silicio, en ayuno y oración, no pueden recibir el poder del Espíritu Santo. Por eso el pueblo, cuando se trancó en el aposento, que ayunó y silició, se le entregó el ¿qué? El poder de lo harto. Entonces tenemos una generación que no está teniendo experiencia, que no tiene visiones, es porque no están pasando tiempo con Dios en el secreto y tampoco en el silicio. Sí, a mí me ha pasado eso, que el pastor cuenta. No sé qué esconde, no sé, real, no tengo palabra para describirlo. No sé qué esconde el silicio, real, no tengo palabra para describirlo, pero me acuerdo que muchas veces yo iba bajando para acá, para mi casa, para la casa de mi madre, cuando venía bajando, yo siendo un niño de 13 años, un adolescente, 14 años, yo veía como, en ese tiempo yo no tenía la altura que tengo ahora, el tamaño físico no lo tenía, y yo veía como yo me ponía como que si fuera un hombre de 15 pies, como que me volvía grandote, pero cuando me volvía grandote, que yo iba caminando y venía caminando solo, y yo duré muchos años,
bajando temprano, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, por ese territorio. Y en ese territorio atracaban muchas personas. Pero yo cada vez que bajaba por ahí, me ponía grandote. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué tú me ponías tan grande? Yo veía cómo me ponía grandote y los árboles de ese territorio, que son muy grandes, yo los veía pequeños. Y el Señor me decía, es que te ponía a verte como tú eres en el mundo espiritual. Porque de camino para allá, de camino para acá, hay muchos altares. Y esos demonios los ponía pequeños delante de ti para que tú entiendas que por encima de ellos estoy yo y tú estás conmigo. Eso es el silicio. El silicio te da una autoridad espiritual porque tu cuerpo, tú lo estás golpeando. Tu carne no te domina y tu espíritu es que esté elevado. Por eso cuando tu espíritu esté elevado, tú no ves las cosas desde la carne, la ves desde el espíritu. Y desde el espíritu tú entiendes que por encima de ti no está ningún demonio. ¿Sabes algo, Venancio? Yo me acuerdo, esos años atrás, ¿sabe cómo yo hacía los silicios? ¿Cómo? Yo hacía los silicios, yo buscaba gravilla. Sí. Gris. Agarraba, buscaba gravilla, la metía en una funda, buscaba un cartón y le rociaba toda la gravilla. Y ahí me acostaba y me ponía de rodillas y lloraba y amanecía de rodillas. Porque yo escuché un hombre de Dios que buscaba arena en la iglesia, la tiraba en el piso y ahí dormía. Digo yo, pero si él buscó arena, yo voy a buscar gravilla. Digo, tienes que ver la intención como tú la hagas. Digo, yo lo voy a hacer más profundo porque mientras más grande el sacrificio, más grande será lo que yo te voy a entregar. Sí. Y agarré mi gravilla y todo el mundo veía, ¿qué es lo que Quito está buscando? Y en esa funda negra, ¿qué es lo que tiene ahí? Cuando yo veía que todo el mundo se dormía, yo agarraba la gravilla y me salían esos moretones, las rodillas se me guayaba, se me cortaba. Y yo ahí aguantando, duraba un mes entero haciéndolo así. Y un joven me preguntó, ¿tú estás como loco? Y aquí tú viste a Jesús siliciando así. Digo, no, yo no vi a Jesús. Pues yo he escuchado esa experiencia de hombres de Dios, que Dios le entrega cosas grandes cuando hacen un sacrificio mayor. Y de ahí Dios me entregó tantas cosas. La unción que tengo hoy fue a través de esos sacrificios en el silicio. Es que hay gente que va a venir a cuestionar, Christopher, ¿por qué tú lo haces así? ¿Tú viste a Jesús eso? La Biblia dice que todo lo que hizo Jesús no está en la Biblia. Entonces, te voy a explicar esto. El mundo espiritual es más grande que la Biblia. Dios mío. Explícale eso, Venancio. Claro. El mundo espiritual es más profundo que la Biblia. Porque la Biblia es un manual para vivir aquí en la tierra. Excelente, ok. Pero hay cosas que están en el mundo espiritual que no están en la Biblia. Porque si escribieran todo lo que está en el mundo espiritual en la Biblia, no hubiese visto letra ni herramienta para escribir todo el mundo espiritual. Entonces, te voy a hacer una pregunta. ¿Y Dios no es antes que existiera la eternidad? Sí. Entonces, ¿por qué la gente quiere venir a cuestionar lo espiritual? Pero ¿por qué no se cuestiona su naturalidad? ¿Por qué no se cuestiona su falta de fe? ¿Por qué no se cuestiona su falta de búsqueda espiritual? Si tú observas, todo el que cuestiona tu método para buscar a Dios, porque no tiene un método para buscarlo Él. Las personas, Christopher, de antes la gente decía, duré 4 días de ayuno, 5 días de ayuno. Hoy la gente tú le preguntas y no están llorando. Entonces, baby, déjame tranquilo, por favor. Porque tú no sabes el modo que yo estoy buscando a Dios y lo que yo estoy consiguiendo. Y lo que me da resultado, yo no lo voy a cambiar. No se puede. Christopher, si me dio resultado, yo no lo voy a cambiar. Entonces, hay gente que dice, ese no es el silicio bíblico. El punto no está en si es bíblico o no es bíblico. Es la fe que tengo en lo que hago. Yo tengo fe en que tirándome en el piso me estoy sacrificando. Entonces, si este asunto se trabaja con fe, ¿por qué tú quieres venir a cuestionar mi fe? Y yo estoy viendo que tú no lo haces, pero tú no tienes lo que yo tengo. Y yo lo hago, pero tengo lo que tú no tienes. Es que la gente son expertos criticando tus resultados cuando ellos no pueden conseguirlo. Dios me dijo a mí, Christopher, te quiero en el piso. Yo tenía mucho que no tenía visión, en sueños. Y decía, pero yo no me estoy soñando nada, ni experiencia, no veo ángeles, ni demonios. Digo, ¿qué es lo que está pasando? Y Dios me dijo, vete para el piso. Tú sabes lo que te dio resultado años atrás fue el piso, en silicio, buscando a Dios en humillación. Agarré. Dios me dijo, regala la cama, la regalé. Volví para el piso a buscar a Dios. Mi hijo, ¿qué tú haces? Digo, estoy buscando a Dios, tranquila. Algo Dios me va a entregar en el piso. Entonces, tú no puedes cambiar el método que te dio resultado en el pasado. Porque tenemos una generación que se lleva de lo que la gente diga, de la crítica y murmuración, y cambia lo que ellos eran antes. No, tú no puedes cambiar en el presente lo que día tras día, paso tras paso, te dio éxito en tu vida espiritual.
Entonces Dios me dijo, Christopher, vuelve a lo que tú eras antes. Date la vuelta, vuelve al piso. Por eso tú decías que Daniel buscó a Dios en ruego, en ayuno, en silicio. Y esos resultados logró en Daniel que Jehová le entregue su bendición. ¿Cuánta gente que no tienen nada en su vida, ni bendición han llegado? Porque muchas veces no se sacrifican. Espérate, Christopher, te voy a hacer una pregunta. Me gustaría que me responda. ¿Dónde estaba uno de los profetas que dice la Biblia que ninguna de sus profecías cayeron por el piso? ¿Quién fue? Samuel. El tipo no escuchaba a Dios. Sí. La primera vez que él escuchó a Dios, ¿dónde él estaba? Estaba en el templo. En el templo. ¿Y cerca de dónde estaba? Del arca. Del arca. ¿Tenía cama? No. Estaba En el piso. en el piso. Ahora te voy a hacer una pregunta. Cuando Jesús, en los 40 días y 40 noches de ayuno, ¿dónde estaba? Estaba en el piso. En el desierto. Sí. ¿Y en el desierto llevó cama? No. ¿Estaba dónde? No durmió Jesús nunca. Claro. Sí, él durmió. Su parte humana tenía que dormir. Lo que quiere decir que estaba ¿dónde? En el piso. Entonces, ¿por qué, hermano? Si a ellos le dio resultado y en el Nuevo Testamento Cristo dormía cuando en los 40 días y los 40 noches de nada se tiró en el piso a ayunar y a orar y a ciliciar, ¿por qué ahora quieren venir a desconectarnos de esos principios? Donde ahí es que se recibe grandes cosas. En el piso, en sacrificio, limitando tu parte humana, sacrificando tu parte humana para que se despierte tu hombre espiritual. Te voy a explicar esto. Dime. Lo que yo estoy viviendo hoy, ya yo lo viví. Sí. Sí. Yo lo que le estoy permitiendo a mi cuerpo que sea partícipe de las experiencias espirituales que ya yo tuve. Mi cuerpo es que está ahora mismo accesando a una nueva dimensión. Pero ya mi espíritu vivió todo esto. ¿Y cómo lo viví? Lo viví en el silicio. Sí. Yo siliciando, en silicio, yo comencé a tener diferentes visiones. En silicio, yo me acuerdo que, Christopher, yo vi una actividad en grande. Y todo el mundo esperaba a Venancio. Venancio. Y la gente me esperaba y yo veía cómo Dios, cuando yo llegué, que puso un pie, el asunto se alteró. ¡Pra! Como que todo estaba normal, pero desde que yo llegué todo hizo así. Y prediqué y Dios hizo grandes cosas. Pero eso fue 2016, 2015, para allá atrás. Pero 2022, yo me acuerdo que yo llego al evento La Respuesta, el aniversario de nuestro ministerio, y cuando llego, yo no esperaba tanta persona, porque yo no era conocido. Yo no esperaba tanta gente, y cuando llego que miro, digo, y toda esta gente, temblé. Pero cuando temblé puse un pie, y cuando puse un pie yo vi como que una energía hizo así, ¡fuf! Lo mismo que yo vi en el sueño, en la visión, yo lo vi ahí ese día. Lo que está diciendo que primero llegó mi espíritu y después llegó mi cuerpo. Nunca tu cuerpo va a llegar donde tu espíritu no te llevó. Cuando tú eres un hombre de Dios, a mí se me reveló mi historia. Me pasó como Jacob. A Jacob le revelan su historia. Hizo pacto con Dios dentro del silicio. Entonces, dentro del silicio tú te comprometes con Dios. Dentro del silicio tu espíritu adquiere voluntad y la voluntad la rinde delante de Dios. Dentro del silicio Dios te bendice con tu esposa, con tu esposo. Dentro del silicio tú puedes interceder por tu casa. Sí. Dentro del silicio tú puedes alcanzar un bien para tu familia. Pero dentro del silicio tú puedes reprender demonios. La primera vez que yo reprendí un demonio fue en silicio. Espérate, cuéntame eso. Sí. La primera vez que yo reprendí un demonio fue en silicio. ¿Cómo fue? Oye, ¿cómo fue? Me acuerdo que estábamos en silicio y tú sabes que hay hermanitos y hermanitas que van a hacer un sacrificio, pero están endemoniados. ¿Puede un cristiano endemoniarse? Uno con apariencia de cristiano sí. Ay. Pero una gente salva y verdadera no. Y ese hermano parece que estaba cometiendo algunos pecados.
por eso usted debe tener cuidado. Mucha gente me juzgó cuando yo dije, tengan cuidado hasta quién le pone la mano en la cabeza. Ay, es un legalista. Si para cuidar mi cuerpo y mi parte espiritual soy un legalista, sí. Autorización le doy. Legalista, Venancio. Y el hermano, estamos ahí, habemos 3 hermanos. Uno está delante de mí y otro está más para allá. Yo estoy en la parte de atrás. Ese varón viene y me pone la mano. Y cuando me pone la mano, como que me quiere neutralizar. Pero antes de ponerme la mano a mí, primero le puso la mano al hermano que estaba delante de mí, porque para llegar a mí tenía que... Y lo neutralizó. Pero a mí, cuando llegó, no pudo. Y yo me empanté. Y cuando me empanté, el hermano que está delante reprendió, yo reprendí, y yo vi cómo el demonio salió. Pero ahora escucha esto. Y ahora me doy cuenta que era una señal de liberación que yo cargaba. Él no pudo neutralizarme porque el espíritu que yo tenía era superior a lo que él portaba. Hay demonios de baja autoridad que van a llegar a tu vida a atacarte, no porque ellos entiendan que ellos tienen más fuerza que tú para vencerte, sino porque Dios lo permite para que tú entiendas la autoridad que tú tienes sobre los demonios. Y ahí yo lo reprendí y de ahí en adelante ahora me acordé que la primera vez que yo saco un demonio no fue una prédica, fue en un silicio. Yo pensaba, yo ahora estoy agarrando, yo pensaba y dice, ¿cuándo fue la primera vez que yo vi esta señal de liberación? Y me di cuenta que fue en silicio. Porque en silicio tu sensibilidad espiritual se activa. Tus dones espirituales se activan. Lo que quiere decir que el don de ciencia, que ciencia no es llamar por nombre a alguien, ciencia es conocer los profundos del texto. Ay, te abrí la mente ahí para que entienda. Eso no es ciencia, baby. Dios mío. Fue en silicio. La señal de liberación se me reveló en silicio. Sí. También la señal de milagros, el don de milagro y el don de sanidad fue a través del ayuno, de la oración en silicio. Herramientas espirituales para reprender el demonio fue en ayuno y en silicio. Porque aprendí algo que tú debes de entender cuando tú vas a hacer liberación. Mira, una de las cosas que tú debes entender cuando tú vas a hacer liberación, que tú no estás peleando con humanos, estás peleando con espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades que gobiernan ¿a dónde? En las regiones celestes. Un día en silicio y en ayuno se manifestó un principado, el principado de punta se manifestó. Sí, y estaba volviendo loco a un pastor. Cuando estaba volviendo loco ese pastor, el Espíritu Santo me habló. No, Dios literal. No fue el Espíritu, porque no me habló desde adentro, me habló desde afuera. Dios me habló. Me dijo, Venancio, dile a él que no tema, que yo estoy con él. El máximo conocimiento para gravitar en la señal de liberación es ese. Wow. Dios mío. Wow. No. Te lo voy a repetir. No hay un método más poderoso que tú entender que Dios está contigo cuando tú haces liberación. Te voy a decir esto. Mira, te voy a decir esto. Hay unos demonios que se han manifestado yo predicando, que humanamente después yo me pregunto, yo estoy loco. Pero es que cuando tú te das cuenta que papá está contigo, a ti no te importa cuáles son tus enemigos. Todo predicador, todo pastor, todo profeta, todo evangelista que entienda la dimensión de entender que Dios está contigo, hermano. Cuando Dios está contigo, tú te sientes grande, no por orgulloso, sino por el reconocimiento del Dios que tú cargas. Uf. No es orgullo, es que reconozco quién es Dios. ¿Quién anda contigo? Sí. Mira, cuando a mí se me reveló eso en ayuno y oración, que Dios me dijo, dile a él que yo estoy con él. No me dijo, dile que yo le doy fuerza, dile que yo estoy con él. Es una garantía. Eso es una garantía. ¿Y cómo se me reveló? En ayuno, oración y en silicio. Es que el ayuno revela muchas cosas. Sí. El ayuno te enseña con el silicio
hacer guerra espiritual, ¿cómo repente demonios? Sí. Yo me acuerdo una vez que estaba en silicio con los jóvenes y tú sabes que uno llega un tiempo donde uno se tira como a descansar Sí. y yo estoy durmiendo y de repente uno de los jóvenes se levantó a orar, a interceder, se movía para aquí y para allá y de repente Venancio se le presentó un demonio de que en la puerta, grandote, y él di que se asustó y él vio literalmente que yo hice así y solté una lengua. Cuando solté la lengua, el demonio se fue. Y él se sorprendió porque me vio que yo estaba durmiendo, pero mi espíritu estaba despierto. Entonces, los sensores espirituales, cuando hay movimiento espiritual, se te activan. Y hay cosas que tú reprendas, hay cosas que tú ves sin darte cuenta. Por eso el apóstol Pablo dice que el mismo espíritu intercede con gemido indecible lo que tiene que pedir al Padre. Hay cosas que el mismo espíritu lo pide por ti, aunque tú no lo estás pidiendo. Claro. Entonces, por eso el ayuno es importante y la búsqueda con Dios en el silicio. Y me acuerdo en una ocasión, yo siliciando y orando, me acuerdo que fui como 40 días a la sede, así pisado. La sede, hermano, es el centro conferencial del Concilio Iglesia Misionera Asamblea Cristiana, el cual yo pertenezco, ubicado en Punta de Villamella, ahí, por la 31, Sí, ¿verdad? claro. La 31, 31, claro. sí. La 31 allá al fondo, que por ahí también está el Concilio MI. Eso es la sede. Sí. Y en ese lugar, Renato, tú sabes que a veces de día oscuro, espiritual, donde tú puedes ver ángeles, espíritus paseándose. Y me acuerdo que fui 40 días, todos los días, pisado. Cuando llegué allá a ese lugar, mira cómo era que yo lo hacía. ¿Sabes? El altar, hasta la parte de atrás, de rodillas, pidiendo clamores. Yo iba y venía. Me acuerdo que lo hice con Daniel, uno que le decían saqueo. ¿Tú te acuerdas de él? Sí. Y lo hacían así. Y ese resultado que me dio eso, me dio hasta experiencias espirituales. Y Dios me entregó una unción tan fuerte, donde yo veía los espíritus manifestándose cuando Wow. lleva a la iglesia. Dios. Hay gente que quizás no ha entrado en esa dimensión, donde antes tú te parabas, Sí. cogía el micrófono y saludando, los espíritus se manifestaban Sí, y la gente sí, me preguntaba, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? Dime el secreto. Y digo, no, lo que pasa es que estoy pasando tiempo con Dios, no estoy durmiendo, pero estoy orando. Entonces, todo eso, Venancio, lo que me entregó esa búsqueda, me ayudó a yo mantener la unción que hoy en día está conmigo. Porque hay mucha gente que comienza con la unción, pero no lo mantiene. No. Y eso es algo que está pasando hoy en día. Donde muchos que gravitaban con una unción, que los espíritus los respetaban, ahora mismo esa unción se le ha ido. Porque dejaron de pasar tiempo con Dios en la búsqueda. ¿Tú te acuerdas? No sé si tú te acuerdas. No me acuerdo en cuál evento fue, pero que descendió una paloma en uno de los aniversarios. Fue en la intervención. Sí. En intervención descendió una paloma. Sí. La paloma se cruzaba y al final de todo se posicionó detrás de la tarima. La tarima. Sí. Pero que esa paloma no era una desconocida en el lugar. Ella se me reveló a mí primero. Porque la casa de mi madre es una casa de 3 plantas. Y yo subía al plato, no de la segunda, sino de la tercera. Y ahí comenzaba a orar. Y me tiraba en el piso, en forma de silicio. Y esa paloma descendía a ese lugar. Y la paloma hablaba conmigo. Fuente. Señor. Pero que esa paloma tiene algo que yo tengo, que es fuego en sus ojos. Y la paloma es una señal de mi ministerio. Sí. El día de intervención, yo subí a la tercera, me tiré en el piso y yo le dije, si la paloma no va conmigo, no voy. Y hasta que no me respondió y hasta que no llegó la paloma, llegaron muchas palomas, pero no llegó la que se me presentaba. Y esa se me apareció con ojos como de fuego. Dios mío. Por eso que hay veces que hay gente que ve que yo hago señas predicando, pero es que yo estoy llamando a la paloma que entre por donde ella quiera. A veces ya llega en forma literal, pero a veces llega en forma espiritual. Wow. Dios fali sofalufinia. Padre. Dios Skabuti mío. filipo tabua. Padre. Diba vule fison diabatumnia. Diba divotomia sotea.
Es que Dios envía esa paloma en representación de mi ministerio. Y por eso es que ella llega al lugar y cuando llega se altera. Se acelera. Se acelera. Entonces, hay cosas que tú primero las vas a recibir en el secreto y se van a hacer público, pero no todo el público va a entender lo que tú recibiste en el secreto. Es tan fuerte, Venancio. Hay alguna intervención. Es que yo creo cuando uno entra en... Esto está alterado aquí. Sí. Cuando uno entra en profundidad en una dimensión, Dios te da una señal. Sí, Dios te da una señal. ¿Sabes cuál es la señal que Dios me ha dado? De un ángel. Que cuando yo iba al monte o iba a Siliciao a hacer algo, yo me decía, el ángel te está esperando para entregarte lo que viniste a buscar. Y yo decía, pero yo no he orado, no he ayunado. Me dijo, no, simplemente con tu obediencia para buscarme, ya yo te entrego lo que tú pediste. Por eso Ana Pogelia, la pastora que tenía un monte allá en San Cristóbal, cuando uno llegó al lugar, ella dijo, ya lo que ustedes venían a buscar, ya se lo entregaron. Yo digo, pero no, ya se lo entregaron. Porque simplemente que lo vean se activó algo. Entonces cada vez que yo iba a buscar a Dios, se activaba un ángel en el monte, grande, y me entregaba una bendición. Y cada vez que yo entraba a ministrar, yo sentía de que había algo como siempre como detrás de mí, como grande, como que sentía como la presencia de que algo llegó. Y yo digo, Señor, le digo en una ocasión, ¿cómo me doy cuenta que ese ángel anda conmigo? Y predicando en una actividad, un niño pequeño de 9 años, de repente comenzó a llorar. Y cuando comenzó a llorar, se me acerca y me dice, predicador, quiero orar por ti. Y cuando quería orar, ¡puf!, cayó en el suelo, como durmiendo. Y duró como 10 minutos en el suelo. Y todo el mundo preguntó, ¿y qué le pasa al niño? Yo, no, tranquilo, déjalo. Cuando se despertó, se me acerca y dice, quiero orar por ti, predicador, ¿me deja? Y digo yo, ¿qué te pasó? No, cuando te vi predicando, vi un ángel grande detrás de ti. Y me dijo literalmente que orara por ti. Y cuando oré por él, de nuevo cayó. Entonces, hay una señal que siempre camina con un hombre de Dios, que siempre está en búsqueda con el Espíritu Santo. En Cilicio a mí me entregaron un ángel. En Cilicio. Y en el monte me reforzaron con otro. Hay 2 ángeles específicos que caminan conmigo. Dame Biblia, por favor. Cuando Pedro fue libertado, que llegó el ángel a la cárcel, que él fue a la casa donde estaban orando. Rod escuchó, dijo, ahí está Pedro. Entonces, ¿qué dijeron? Ah, no, ese es su ángel. Pero ¿cómo su ángel? Claro, porque los judíos en su pensamiento entienden que todo hombre tiene un ángel que lo cuida, que se le es asignado. Entonces, a mí en Cilicio se me entregó un ángel. Ese ángel va a caminar contigo donde quiera que tú vayas. Pero en el monte se me reforzó y se me entregó otro ángel. No son uno, hay gente que caminan con uno, otros caminan con 2. Por eso Cristo, cuando terminó del cilicio y del ayuno, dice que venían los ángeles y le servían. Incluso él le dijo a Pilato. A Pilato, le dijo, Pilato, si yo quiero, yo le digo a mi padre que me envía millares de ángeles. Los ángeles están al servicio de nosotros. A mí me ha pasado, incluso, el monte a mí me reclama, el monte me llama, la tierra gime, la tierra me pide. Hay veces que yo estoy normal y el monte yo lo escucho que me dice, Venancio, llega, que tengo algo que entregarte. Dios mío. Para que a mí no me gusta hablar casi esto. Hay veces que el monte me dice, tengo una unción para ti. Ella la busca y Dios dice, el lugar para entregártelo es el lugar del sacrificio. El lugar, oye, cuando a mí se me reveló el ángel para hacer milagro, fue en el monte. El ángel hace 2 cosas. Sana a los enfermos y acelera. Yo tengo un ángel de sanidad y tengo un ángel de aceleración. Por eso que hay iglesias que yo llego, la gloria sea de Dios y todo está normal. Y la gente dice, pero ¿cómo es que Venancio en medio de una gloria manda a todo el mundo a sentar y después de nuevo vuelve? Es que cuando tú sabes con quién tú caminas, tú no te desesperas por lo que pasa. Wow. Yo digo, tranquilo, a veces estoy predicando y la iglesia está muy normal. Digo, tranquilo, espérense. Y hay cosas que pasan, no es por ellos, es por el ángel que camina conmigo. Wow. Perdón, pero tengo que decírselo. Hay hombres que no somos simples hombres caminando en la tierra. Hay hombres que cargamos algo especial para trastornar esta tierra. Tú sabes cuando la naturaleza misma
esa paloma desciende, habla conmigo. Se le enciende los ojos en fuego. El monte cuando yo llego me dice, te estaba esperando. Eso me pasa a mí. Por eso yo le digo a la gente, yo soy hijo del monte. No sé, yo una me pregunté, digo, no sé qué me pasa. Yo creo que le dije al profeta, digo, no sé qué me pasa, que cada vez que voy al monte, como que Dios me recarga como la fuerza como de 3 meses. Oye, en un día, como que me recarga, me renueva hasta la armadura, todo, en un día. Yo en el monte no solamente oro, en el monte yo leo. En el monte yo estudio y en el monte yo silicio también. Yo me tiro en el piso en el monte y hasta duermo ahí. Porque yo entendí que no solamente ir a orar, hay que fundamentarse y descansar en la presencia. Un código espiritual que le voy a dar. Descansa en la presencia. Y la presencia te va a entregar cosas poderosas. Hay gente que se cargan demasiado. Hay gente que van al monte a pelear con demonios. Yo no voy al monte a pelear con demonios. Yo voy al monte a buscar algo de Dios. A clamar, a intimar con Él. Yo voy al monte a tener un espacio con mi amado. ¿Quién en una cita con su amada se preocupa por sus enemigos? ¿Quién en un encuentro con Dios se va a preocupar por demonios? Los demonios los reprendo y los saco, pero ellos no son mi terror. Yo soy el terror de ellos. Por eso hay que aprender en los ayunos, en los silicios, es para revelarte quién es Dios en tu vida. Venancio, ¿cómo es el silicio que ustedes hacen? Nos tiramos en el piso, tiramos una sábana, otros lo hacen sin sábana, oramos, ayunamos, siliciamos, nos levantamos, leemos la Biblia antes de dormir, hacemos estudio profundo de la palabra, nos levantamos a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, otros no pueden dormir. A mí me pasa que cuando yo silicio no duermo casi. Otros se levantan temprano a orar, pero en el silicio no puede dormir más que lo que ora. Tiene que orar más que lo que duerme, porque es un sacrificio para comunicarse con el Señor. Ese es el silicio que nosotros hacemos, tirarnos en el piso, a orar, a buscar a Dios, a que Dios se nos revele, y Dios en nuestra fe nos ha respondido y nos ha entregado bendiciones que a cada hombre de Dios que tú le preguntas, ¿cómo alcanzaste la unción? Te va a decir, en oración, en ayuno y en silicio. Dios mío, impresionante el tiempo acá con el profeta Venancio. Creo que va a aprender una generación a cómo buscar a Dios. Yo creo que hay que direccionar a esta generación el secreto, los misterios que uno puede obtener para que haya una generación sucesora en el mañana. Así que mi gente, comparta esto, denle like. Quiero ver más de 5,000 comentarios y más de 5,000 likes en este video. Comparta esto, envíeselo a alguien, porque hay una generación que no sabe del silicio que va a aprender en este video. Sí, hay muchos temas. Por ejemplo, cualquier tema que usted quiere que toquemos, escríbalo aquí, porque estos podcasts están siendo de mucha bendición. Mucha gente está siendo restaurada. Hablamos de la intercesión, hablamos de la oración de un profeta, de un evangelista, hablamos de 3 cosas que sufre un profeta. Creo que fue Dios como que aperturó un tiempo para que estos podcasts se hicieran. Valore esto, porque no sabemos hasta cuándo haremos estos podcasts, hasta cuándo tendremos tiempo para compartir nuestras enseñanzas, nuestras experiencias con el Señor para que ustedes sean bendecidos. ¿Habrá un tema por ahí, Christopher, que tú quieras darle a la audiencia para más adelante? Sí, acerca de cómo se activa lo profético en tu vida. ¿Cómo activar lo profético? Bueno, eso está fuerte. ¿Cómo se activa lo profético? ¿De qué manera se activa lo profético? ¿A quién se le activa lo profético? ¿Quién puede activar lo profético? Sí. Son muchas cosas, hermanos, que le van a bendecir. Escríbalo ahí si usted quiere que hagamos ese tema, cómo activar lo profético. Christopher, yo no tengo más nada que decir. Mi gente, comparta esto y recuerde, esto se puso serio.